Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca del principio de Pascal. Es un principio muy importante en la hidrostática y es muy aplicado en la industria. Este principio nos dice que la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Para poder entender este principio, vamos a usar su principal aplicación. Su principal aplicación es lo que se llama una prensa hidráulica. La prensa hidráulica pues es una estructura más o menos de esta forma, donde se deben de tener dos áreas diferentes. Debe de estar completamente lleno de un fluido poco compresible o lo más incompresible que se pueda. Por lo regular en la industria se ocupan aceites muy específicos. Para nosotros, pues no es relevante el fluido que se esté ocupando. ¿Cuál es la finalidad de esta prensa hidráulica? Se requiere aplicar una fuerza aquí menor para poder levantar en esta parte pesos mucho más grandes. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues Pascal llegó a la conclusión de que la presión en todo este fluido es exactamente igual. Por lo tanto, recordando un poquito la definición de presión que vimos, la cual nos dice que es la fuerza entre el área, nosotros tenemos dos diferentes puntos de estudio, esta parte de aquí y esta de acá. A esta la vamos a llamar la presión 1 y a esta la presión 2. Por lo tanto, obedeciendo el principio de Pascal, la presión 1 debe de ser igual a la presión 2. Sustituimos pues la definición y entonces tenemos que la fuerza 1 entre el área 1 debe de ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Esta es la principal representación del principio de Pascal. Como digo, la finalidad de la prensa es levantar aquí pesos muy grandes, por lo tanto, esta F2 por lo regular es lo que se quiere saber. Y entonces se despeja de aquí. Por lo tanto, F2, despejando de aquí, es F1 que multiplica a 2 entre A1, es decir, a la razón entre las áreas. La gran mayoría de las veces, estas superficies de aquí son círculos, son circunferencias. Entonces, estas áreas pueden ser sustituidas por, nosotros sabemos que el área se puede encontrar de esta forma, y entonces tenemos que la fuerza 2 va a ser igual a F1, que multiplica a pi por el radio 2 al cuadrado entre pi por el radio 1 al cuadrado. Pi se cancela y entonces la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 multiplicado por la razón entre los radios al cuadrado. Es muy importante que también tomen en cuenta que en varios de los ejercicios que nos pueden poner, no necesariamente nos van a pedir F2. Podrían estarnos solicitando F1 o cualquiera de las áreas o inclusive cualquiera de los radios. Pero simplemente necesitamos hacer un despeje de esto que acabamos de ver.